Momento de historia en el programa Vivo en Argentina. Ustedes saben que estamos cruzando los Andes. Estamos, dijo el mosquito. En realidad está Pepe Monge. Nosotros de acá le estamos haciendo el aguante. Estoy con Leandro Ipini, el director de la película Revolución, el cruce de los Andes. Bienvenido. Muchas gracias. Y antes de empezar, te invito y nos invito a todos a ver el tráiler de la película que vos ya no recontra tenés. A ver. Existen hombres capaces de arriesgarlo todo por una causa. Si algo me sucediera, abrirle a la niña de su padre. Quédese conmigo. ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Al ataque! ¿Dónde está mi ejército? Revolución. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Hola. Para la película trabajaron durante muchos años haciendo una investigación muy profunda. Muy profunda, por supuesto. 5 años. Eso lo requería. Sí. Entonces me pregunto, ¿cuál era tu imagen, la imagen que vos tenías previa a ese comienzo de investigación y cuál es la imagen que tuviste después de ese? No solo después de guionar la película, sino después de filmarla. Imagino que todo fue cambiando, ¿no? Muchísimo, sí. Y mira, la idea al comienzo, previo a la investigación, es más o menos la que tenemos todos, ¿no? Esa cosa de creer que uno conoce la historia, porque somos argentinos y opinamos de todo el tiempo, y es una imagen más bien escolar, ¿no?, que uno tiene. Y después de estudiarlo, pasa siempre con lo que pasa cuando uno estudia las cosas, que es que empieza a encontrar los matices y los detalles, y esos matices y detalles te llevan a entender otras cosas, o comprenderlos en mayor dimensión, digamos, a esos personajes. Después de filmarla me di cuenta que lo que hizo este tipo era una locura. Tuviste que filmarla para darte cuenta, ¿no? Sí. Y que si tanto costaba hacer un rodaje y tanto tiempo, lo que debe haber costado realmente cruzar, ¿no?, y hacer. ¿Y cuál es la diferencia que encontrás después de tantos años de investigación a lo que te enseñaron cuando vos tenías, no sé, 8, 9, 10, 11 años sobre San Martín? Digamos. Y la verdad que es totalmente diferente lo que terminas viendo, digamos, lo que terminas conociendo a medida que vas estudiando. No significa que lo que te enseña en la escuela no sea así. Efectivamente es así. Lo que pasa es que carece de detalles, digamos. Uno aprende fechas. De hecho, ayer se cumplieron 195 años de la batalla de Chacabuco. Ayer. Es como fecha, la batalla de Chacabuco no dice nada, ¿no? Claro. O sea, es 1817, 12 de febrero, no pasa nada. Pero si uno piensa que esa batalla en realidad es el corolario de 24 días de marcha, después de 4 años de armar un ejército de semejante tamaño, empieza a tomar otra dimensión, ¿no? Uno por ahí en la escuela lo que necesita, o sea, uno lo que aprende son detalles aislados, digamos, son efemérides. Las efemérides por sí mismas no dicen mucho. El tema son los detalles. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmando? ¿Ya estuvieron en San Juan? En San Juan, filmamos en San Juan. Sí. Y acá en Buenos Aires también. Y acá en Buenos Aires. Fueron 3 semanas en San Juan y 3 semanas acá. Y hicieron todo un trabajo también de... Mira, ahí estamos viendo cómo los caracterizan. Sí. De humanizar a esos personajes, ¿no? Que eso me imagino que debe haber sido también muy complejo, porque uno puede tener los datos de la historia, por ahí ustedes investigaron mucho y conocen más datos, pero digo, eran seres humanos que tenían una vida, que tenían formas de ser, de comunicarse, digo, eso también lo tuvieron que reconstruir. Completamente. En realidad, en algún punto, el cine, digamos, como cualquier hecho narrativo y artístico, es justamente tratar con personajes humanos. O sea, uno trata de comprenderlos primero para después contar algo. Y obviamente que la película se construye en base a un drama, que es un drama de gente que tiene que hacer cierta cantidad de cosas y que por ahí puede ser que no le salga. Claro. Es un poco eso. El tema es cómo entenderlos, digamos, y cómo entenderlos después de tanto tiempo. Si uno imaginar a una persona de hace 200 años es bastante difícil. Pero por suerte hay un montón de documentos, y ahí es donde viene la investigación y los 5 años de investigación, donde uno a través de las cartas puede encontrar ciertas cosas, digamos, de su humanidad. Claro. Que a veces sorprenden, ¿no? ¿Y nos podrías hacer un recorrido de cuál fue el camino que hizo todo este equipo de filmación, que debe haber sido numeroso, muy numeroso, para hacer ese cruce? Claro. En realidad el cruce como tal no lo hicimos. No, por supuesto. No, porque era un equipo muy grande, gran cantidad de técnicos fueron de acá del 7. Pero quiero decir, ¿en qué locaciones se filmó? Se filmó en San Juan. En San Juan hay un lugar muy lindo que es de donde parten, en realidad, donde debe haber partido nuestro compañero Pepe Monge, para hacer lo que es el pueblo de Barrial.
Ajá, sí, Barreal claro. es el Valle de Calingasta y nosotros lo hicimos base ahí. Digamos que es un pueblo muy bonito, la verdad que da a conocerlo también, si no se conoce. Y es que está muy bueno porque está justo en el medio de la precordillera y la cordillera. O sea, saben que la cordillera y la precordillera son dos cadenas, digamos, diferentes que ahí se abren y el pueblo queda al medio. Entonces, muchas locaciones fueron en la precordillera, que entrega unos colores fabulosos y unas vistas hermosas, y la cordillera, que es una mole impresionante. Entonces nos fuimos en realidad moviendo de manera, podríamos decir, ordenada dentro del desorden de lo que es un rodaje, entre la precordillera y la cordillera. O sea que no hubo un camino, digamos, trazado. Fuimos armando con retazos de montaña. Claro, las diferentes el locaciones. camino, claro. Sí, lo que había era una investigación muy fuerte de cómo eran esos pasos, digamos, cómo fueron esos cruces. La película es la visión de Manuel Esteban de Corbalán, Sí. que fue un secretario en el cruce, ¿no? Un secretario Claro. a los que tenía 15 años. Pero esto es una ficción. Es una mezcla de ficción y una mezcla de realidad. En realidad todos los personajes, excepto el de San Martín, están construidos en base a distintos personajes históricos que existieron. Son como Frankenstein, digamos, de distintos personajes. Este Manuel Esteban de Corbalán en realidad tiene un eje, o está centrado en las memorias de Manuel Esteban de Pueyrredón, que fue sobrino del director supremo de Pueyrredón, que a los 16 años fue amanuense de San Martín. Es el eje. Después hay mucha ficción alrededor, digamos. Y lo mismo pasa con los demás personajes, el negro blanco, etc. Y la película tuvo apoyo, obviamente, o sea, la hicieron de la mano del Inca, de la Sí. televisión pública. Es una producción del Inca, de la televisión pública, de Canal Encuentro. Pero nace de una idea tuya. Nace, sí, de documentales anteriores. En realidad, en el 2008 pude hacer en Encuentro una docuficción que se llamó El Combate de San Lorenzo, que fue el Combate de San Sí. Lorenzo. Pero era una ficción y documental. Esto era la segunda parte. Y por ser el Bicentenario, porque nos fue muy bien con esa primera, porque queríamos apostar más a esta otra, la verdad que se fue transformando en una película y terminó siendo una película, pero empezó con ¿Por otra qué cosa. vos elegiste a San Martín? O la historia, o Hay cosas que son un poco sucedieron. sin querer, sí. Algunas cosas son sin querer. No fue tanto una elección como una posibilidad. Claro, ¿no? claro. Es un poco eso. Diego, nuestro compañero, quiere hacerle alguna pregunta. Ah, buenísimo. Sí, quería preguntarte, Leandro, vos antes hablabas, bueno, de que muchas veces estudiar al personaje, en este caso San Martín, te sirve para entenderlo y desde ahí, bueno, representarlo de mejor manera. ¿Qué cosas de lo que estudiaste vos decís, bueno, con esta historia, este hombre no puede de ninguna manera hacer semejante epopeya? ¿Con qué cosas tuvo que enfrentar? ¿Qué cosas desconocemos en general nosotros los argentinos de San Martín? Es una pregunta como que te puedo responder largamente. En realidad hay algo que es alucinante, que uno no piensa, que es un tipo que llega a un lugar que es el lugar más pobre del continente americano en ese momento, que es la zona de Cuyo. La zona de Cuyo es extremadamente pobre, y es gente que obviamente no tiene la capacidad militar como para hacer nada. La verdad que eran milicias muy aisladas, ¿no? Que habían peleado contra los indios en algún momento, etc. Y en escaso tiempo arma un ejército de 5.200 personas, y con ese ejército, que uno piensa en el ejército, piensa un tipo bien instruido que sabe tirar un fusil. En realidad el ejército es un aparato de guerra, o sea, es una logística gigante, es el estudio de los personajes, etc. Para armarse, cruzar y dar una batalla. O sea, eso es lo más enorme de todo. Incluso no es tanto el cruce como cruce, sino por ahí armar toda la gente para cruzar y encima dar una batalla apenas se cruza, que fueron 24 días caminando. ¿Y qué cosas te inspiraron a vos? Me imagino que en lo personal también es una epopeya hacer semejante película. ¿De alguna manera influyó vos esto que vos ibas palpando y viendo la historia? ¿Cómo? ¿Se influyó en mí, decís? Si Sí. San Martín pudo, yo también. Claro, obviamente, éramos todos San Martín en ese momento. Cuando Qué estábamos bueno. de la cordillera, Rodrigo, yo todos éramos San Martín, sacamos el sable. Sí, en realidad lo que te agarra en serio es, al ver esas moles ahí, en realidad es como una pared gigante, sí, sobre todo en San Juan, que se ven ahí muy cerca, realmente te parece que es imposible hacerlo. Es algo como impensado. Impensable. Sí. Sí, la verdad que sí, Acá en la revista que acompaña la edición de la película, en un momento decís que San Martín piensa un plan imposible para la época, que era atacar a los realistas a través de la cordillera, un lugar impensado en ese momento por las condiciones en las que se estaban. Y vos te haces una pregunta que es, ¿cómo actúa un hombre con semejante peso en los hombros y con una decisión muy clara, estratégica, muy precisa? Y sobre eso te basaste para la construcción del personaje de Rodrigo, ¿no? Exacto, sí. ¿Y la elección de Rodrigo, cómo llegas a eso? Y porque la verdad que es un gran actor, Claro. ¿no? Es un pedazo de actor.
Y en realidad había algo que estaba bueno también, que era, hay pocos actores, digamos, que tienen una capacidad de transformación física, ¿no? O sea, más allá de la capacidad de actuación, la transformación física, ¿no? Claro. Y Rodrigo lo viene haciendo desde hace un tiempo, digamos, siempre es como diferente, en cada película, en cada personaje que agarra, sí, empieza, es como que se transforma físicamente, pasa a ser, y la verdad que era fundamental que quisiera, y bueno, y quiso. Pensamos en realidad que no iba a querer, porque estaba con otra película de un boxeador. Yo me pregunto una cosa, ¿no? Ante esa inmensidad, filmando en esos lugares, Sí. ante la inmensidad de embarcarte en una historia que habla de un prócer, 5 años de investigación, tanto tiempo de rodaje, la película se estrena. Digo, ¿con qué seguís vos como director? ¿Con una película de un solo personaje en un departamento encerrado? Sí, no sé sí, cómo. sí, pensando. Hay una voz en off. Claro. Sí, no sé, es difícil. Vos sabés que es cierto. No lo pensé cuando lo estábamos haciendo, ¿eh? No, parecía que ni siquiera me di cuenta que era una ópera prima, porque en realidad es una ópera prima, o sea que tampoco. No habías registrado esa parte tampoco. No, era esa obsesión por el laburo. Claro, claro. Pero es cierto, después es difícil porque también te da como cierto cansancio de la época. La época es muy complicada, sobre todo en Argentina, Sí, que hay que transformar todo porque nada existe de esa época. Claro. Hay que hacerlo todo de cero. Todo. Y llega un nivel, digamos, de tensión y de perfeccionismo, digamos, que es muy grande. Pero el resultado fue impecable y la Sí, el repercusión resultado también, en ese sentido. Sí, fue muy bueno. Tenés que estar Sí, más que fueron orgulloso. más de ¿no? 400.000 espectadores en el cine, cosa que en este momento para el cine nacional es muchísimo. mucho. Sí. Felicitaciones y gracias por haber venido. Gracias, Leandro. Yo a ustedes, aquí chicos. muestro la película Revolución, véanla, consíganla, se consigue y vale la pena, por supuesto, verla. Gracias por haber venido. No, Gracias, muchas Leandro. gracias.